Bueno, buenas noches con todos. El Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, agradece a ustedes haber podido aceptar esta invitación a esta semana de un ciclo de conferencias por celebrarse el Día Panamericano del Ingeniero Civil. El Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, agradece ustedes se puedan sumar a esta semana donde estaremos con algunos eventos académicos importantes siempre para que nuestros colegas, los ingenieros civiles y profesionales relacionados con la rama de la construcción y de forma general la comunidad académica, la comunidad científica, la comunidad estudiantil también, muchos estudiantes están aquí de algunas partes de nuestra región, pues de poder recibir esta semana. Esta noche tendremos al doctor Miguel Eduardo Tornelo, de nacionalidad argentina, con un tema con la importancia de la gestión de riesgo sísmico en comunidades expuestas. El día de mañana con el ingeniero Gilberto Martínez Repani, con estudio de resiliencia para comunidades vulnerables a inundaciones en la cuenca baja del Guayas. El día miércoles 21 tendremos al doctor Roberto Aguiar Falconi con un tema: dos edificios con disipadores de energía, Mago en Manta y Luz en Quito. Y el día jueves tendremos a la doctora Alexandra Córdoba Mosquera topándonos un tema interesante respecto de las diversas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domésticas y su impacto en las descargas en los cuerpos hídricos, donde habrá una serie de estudios de casos. Antes de iniciar esta semana, vamos a recibir al ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, para que dé por inaugurado estas jornadas de capacitación. Señor ingeniero Fabricio Villavicencio, bienvenido. Buenas noches. Bueno, algún percance de haber pasado, estaba aquí en la sala, lo estaremos recibiendo en unos minutos. Tenemos, bueno, en este primer día de conferencia al doctor Miguel Tornelo, eh, destacadísimo profesional a quien agradecemos haya podido conectarse desde su país natal, en Argentina. Él es doctor en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional del mismo país. Es ingeniero en construcciones de la UTN, especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, es especialista en estructuras sismoresistentes de la UTN, especialista en estructuras de hormigón armado Politécnico de Milano, en Italia, profesor titular de resistencia de materiales y estabilidad en ingeniería industrial e ingeniería en petróleos de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor titular de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional de Mendoza, de la UTN, vicedecano de la Facultad Regional de Mendoza. Además es secretario académico de la Facultad Regional de Mendoza de la UTN. Además, es docente investigador en el Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, CRD-TEC. Además, secretario permanente del Consejo de Directores de Ingeniería Civil de la República Argentina, autor y coautor de numerosos artículos de investigación en congresos y revistas indexadas de la especialidad. Doctor Miguel Tornelo, es usted bienvenido y esperamos muy atentos a escucharle con este grupo de colegas desde acá al Ecuador. Un abrazo. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Ha sido muy gentil. Les envío un cordial saludo a todos los colegas que están conectados en este momento. Y bueno, sin mayores otros temas, si ustedes me dejan compartir pantalla para contarles un poquito mi presentación. Está Eh, con, prim- sí, está ahí con los está, permisos, para doctor. compartir. Sí. Bueno, por supuesto que primero lo que tengo que agradecer en primera instancia al Colegio de Ingenieros Civiles de Ecuador y al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí
en particular por esta invitación. Me siento sumamente grato en compartir con ustedes algunos avances de investigación que realizamos desde nuestra universidad y también, por supuesto, sumamente grato de compartir este ciclo de conferencias con el ingeniero Gilberto Mangine Martínez Rezpani, perdón, el doctor Roberto Aguirre Falconi, mi gran amigo de Ecuador, y la doctora Alexander Córdoba Mosquera. Voy a compartir con ustedes algunos trabajos realizados. Primero, por supuesto, entonces mi charla va a estar orientada fundamentalmente a la importancia de la gestión del riesgo en comunidades expuestas. Sobre este tema, en particular, el colegio ya en charlas anteriores dio o se relacionó a este tema. Yo voy a contar algunas experiencias relacionadas con América del Sur y fundamentalmente con las zonas de contacto entre la zona de Chile y Argentina. Por supuesto, entonces, quería destacar este tipo de eventos, felicitar fundamentalmente a los colegios que están involucrados en esta temática, dado que nos permiten tratar distintas problemáticas de la ingeniería civil, lo cual es de suma importancia para la especialidad. Tanto la difusión como la capacitación y la discusión de los temas actuales, dado que el conocimiento y nuestras prácticas, yo diría que avanzan permanentemente, por lo cual nos requiere a nosotros una capacitación constante sobre este tipo de temática. Felicitaciones entonces. Bueno, un poquito mostrarles, previo a iniciar mi charla, esta es mi universidad, ubicada en la parte oeste de la República Argentina, a escasos kilómetros de Santiago de Chile, para el que no nos ubica. En la parte lateral derecha está nuestro laboratorio de estructuras, donde hacemos distintos ensayos a escala natural. Aquí pueden ver algunos otros trabajos que estamos realizando actualmente, fundamentalmente refuerzos estructurales con materiales compuestos, comportamiento de la mampostería frente a acciones sísmicas, evaluación de características dinámicas de aisladores elastoméricos que fabricamos en nuestra propia universidad, comportamientos de estructuras de hormigón armado relacionadas con carga cíclica. Algún día que puedan visitar Argentina, en particular, serán gratamente recibidos en esta universidad y en mi laboratorio en particular. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué nosotros deberíamos ocuparnos fundamentalmente del riesgo sísmico? Bueno, la reflexión que siempre hago en este tipo de charlas, que la hice también la vez pasada en la anterior, que me invitaron a exponer algunos de nuestros trabajos, es que la reflexión indica que los terremotos después de los huracanes son los fenómenos naturales que producen la mayor cantidad de pérdidas económicas y de vidas humanas. Es decir, esto no hay duda. En la parte inferior pueden ver entonces ustedes cuáles son el impacto que producen los grandes terremotos en distintas comunidades expuestas. Voy a hacer mención en particular, siempre hago mención para tener el recuerdo, eh, digamos, actualizado. Uno de los últimos terremotos que hemos tenido, ocurrido fundamentalmente en el mes de mayo, fue el terremoto de Myanmar, que es la antigua Birmania, ocurrido en la ciudad de Mandalay. Este terremoto tuvo una magnitud de 7,7 y se vio también afectada algunas regiones limítrofes de China y de Tailandia. Aquí vemos algunas imágenes sobre los efectos del terremoto que produjo en esa región. Evidentemente hubo una ruptura superficial que afectó zonas urbanas, por lo cual esta ruptura de la falla ya abarca zonas en las cuales se encuentran pobladas y en algunos casos densamente pobladas. Los efectos de los terremotos sobre personas lamentablemente heridas y fallecidas, y lo que podemos ver aquí, ¿no es cierto?, son
fallamientos estructurales, ya sea de edificios de hormigón armado, como edificios, llamémosle, del tipo histórico o patrimoniales, sin ningún tipo de, yo diría, em, estructura sismo resistente. Evidentemente, yo ya lo he puesto en otras charlas, hoy creo que la ingeniería civil fundamentalmente está en deuda con la sociedad porque evidentemente desde la ingeniería civil no podemos admitir nosotros este tipo de falla en las construcciones. ¿M? Porque evidentemente aquí estaría indicando que nuestra práctica no ha evolucionado a lo largo del tiempo y no hemos aprendido de ella muchas lecciones. Vemos entonces aquí también algunos ejemplos de estructuras colapsadas, mientras que otras permanecieron en pie. Se ve este efecto de la ruptura superficial en zonas urbanas y bueno, evidentemente nuevamente se repite este concepto de una falla tipo panqueque, como la que aprendimos en el terremoto de México de 1985, donde podemos contar prácticamente cada uno de los niveles en cada una de las losas que han quedado apiladas una encima de la otra. Creo que no podemos discutir que este tipo de falla, ¿no es cierto?, no es admisible para nuestra práctica habitual de la ingeniería sismo resistente. Esto también ocurrió en esa zona, fundamentalmente en, llamémosle, estructuras livianas, en las cuales también se produjo ese tipo de colapso, y lo que es también habitual en estructuras de tipo patrimonial y tipos históricas. Eh, en todos estos terremotos, grandes terremotos, no se descartan o siempre se ven, yo diría, los mismos escenarios. Es decir, se repiten a lo largo del tiempo, a lo largo de la ocurrencia de los terremotos, independientemente del lugar. Es decir, los hospitales de campaña, donde evidentemente el hospital que tiene que atender la emergencia post-terremoto no queda con la capacidad suficiente para poder atender. Estructuras totalmente colapsadas, donde se pierde prácticamente todo el nivel, o estructuras que han perdido totalmente su estabilidad. Reitero, y coincidirán conmigo, que esto es un tema que la ingeniería civil no puede ofrecerle a nuestra sociedad. Quería mostrarles algunos videos que se han difundido fundamentalmente por las redes sociales. Voy a tener que sacar esto de la presentación y espero que el video se pueda ver para que, eh, a ver si puedo ver el video. Bueno, evidentemente los videos, como siempre pasa, se cumple la ley de Murphy y no los vamos a poder ver. Pido disculpas al respecto. Otro gran terremoto que ocurrió hace poquito, el 2 de mayo de este año, en una zona, yo diría, poco conocida quizás para ustedes, que es fundamentalmente en la zona sur de América del Sur, valga la redundancia, en la zona de contacto entre la placa sudamericana con la placa de Escocia. Esta que está en la parte inferior es la placa de Escocia. Habrán escuchado la ciudad argentina como puede ser Tierra del Fuego, Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo en cuanto ubicada aquí en la República Argentina, y un poquito más al norte está lo que se llama la provincia de Magallanes, Punta Arenas, en el lado chileno. Este terremoto en particular ocurrió a 200 kilómetros de la costa, y si bien no produjo daños en las construcciones, sí produjo un pánico importante. Este es el aspecto que tiene la ciudad, fundamentalmente de Magallanes y de Ushuaia también. Es una ciudad relativamente baja, en el cual en general no se detectó daño. Quiero recordar que este fue un terremoto de grado 7.5, mientras que
el que les mostraba anteriormente, el de Myanmar, fue de 7,7. O sea que en cuanto a magnitud, son terremotos muy parecidos. La diferencia que este terremoto fue, yo diría, cercano, de foco cercano, mientras este se produjo en el mar. Y lo que ustedes van a ver aquí en imagen, este movimiento de gente que produjo un pánico en la población, era fundamentalmente porque la gente se dirigía hacia las zonas altas, dado que había sido advertida de un posible tsunami. Quiero solamente verificar si este enlace tampoco me va a andar. Efectivamente, no me va a andar. No creo que tenga el tiempo para poder aquí acomodar. Pido disculpa y seguramente en algún momento podemos compartir estos videos. Por lo tanto, esta presencia de terremotos frecuentes, yo diría de grandes terremotos frecuentes en distintas regiones del mundo, pone en evidencia la importancia y la necesidad de, yo diría, cuantificar el riesgo sísmico para estas poblaciones que están expuestas a estos grandes terremotos. Aquí entonces voy a exponer un poquito cuáles son fundamentalmente los distintos riesgos, yo diría, que podemos esperar de la naturaleza. Algunos se niegan a reconocer de que estos son riesgos naturales, porque efectivamente estos riesgos se ven cuantificados por las obras que realiza el hombre, pero en general, digamos, podemos destacar de que estos riesgos pueden ser los ocasionados por terremotos, los ocasionados por inundaciones, por tornados y por incendios. En particular, veo con grata satisfacción que aquí se va a hablar el día de mañana sobre este tema que hoy en día, atento al cambio climático, ha empezado a tomar auge en distintas regiones del mundo. En Argentina está ocurriendo y ha ocurrido. En Chile el año pasado también ha ocurrido. Por lo tanto, el tema de inundaciones en cuencas bajas, que va a ser tratado el día de mañana, a mi juicio, es un tema, yo diría, muy pertinente para nuestras poblaciones. Respecto a los daños físicos, bueno, evidentemente tenemos daños en construcciones existentes o también en construcciones nuevas. Tenemos daños en los sistemas de transportes, es decir, esto es fundamentalmente en sistemas de infraestructura, cualquiera fuera, pueden ser redes, pueden ser caminos, pueden ser puentes, vías de comunicación, e instalaciones críticas, como pueden ser centrales de producción de energía. ¿Cuál es el impacto? Bueno, hay una gran vulnerabilidad social. Es decir, en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, se observa en general una gran vulnerabilidad social. Es decir, nuestras ciudades crecen quizás sin una planificación adecuada respecto a estos riesgos que estas sociedades están expuestas. ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas? Bueno, hay algunas a corto plazo y hay otras a largo plazo. Las de corto plazo podemos decir que en general están orientadas hacia la emergencia sobre necesidad de producir viviendas temporarias para poder superar esa emergencia. Hay daños directos de precios, interrupción de negocios, interrupción de entregas. Hay, por supuesto, heridos, interrupción de servicios hospitalarios. Hay suministros de emergencia y separación familiar. Y las de largo plazo, podemos destacar algunas de ellas como las que están indicadas en esta parte, que dice relocalización y desplazamientos, impactos fiscales, por ejemplo, falla en negocios, pérdidas de puestos de trabajo. Hay estrés psicológicos, problemas crónicos en la aprobación o hay un estrés familiar, interrupción en el vecindario. Evidentemente, todas estas consecuencias económicas y sociales son las que producen estos grandes eventos que afectan a estas, yo diría, sociedades expuestas.
Esto sin citar de que hay una gran pérdida de viviendas de la población afectada. Hay también, por supuesto, pérdidas económicas, hay afectación a los centros de salud y hay problemas sociales. Ustedes en la zona de Manabí, que en el año 2016 sufrieron un terremoto importante, son los mejores testigos que pueden dar testimonio sobre este tipo de aspectos. Entonces, voy a hablar un poquito sobre la gestión del riesgo, el cual generalmente es yo diría, una problemática que debe ser encarada, yo diría, no a nivel profesional individual, sino que esta es una problemática multidisciplinar que generalmente debería ser abordada por un país, porque implica la participación multidisciplinar de muchos actores y requiere también mucha información que solamente sería capaz de que un Estado nacional las pueda producir, aunque en algunos casos se han encontrado o se puede disponer de informaciones locales debido a la inquietud de yo diría, provincia, no sé cómo le llamen allí, alguna provincia, alguna región o alguna municipalidad. Podemos decir entonces que la gestión del riesgo de desastre a nivel país consiste en la evaluación de la amenaza, de los catástrofes y de efectos extremos. Para ello es necesario aplicar metodologías confiables que permitan una adecuada estimación y cuantificación del potencial de pérdidas en un tiempo de exposición determinado. Y sin embargo, hay pocas metodologías que permiten realizar un análisis a nivel del país, y esto se debe a distintos factores. Primero es una falta de información detallada de cada uno de los datos que requieren estos tipos de modelos. Segundo, hay una deficiencia en las metodologías que permitan modelar de manera integrada la vulnerabilidad. Entonces, eh, en la elaboración del riesgo es necesario tener en cuenta la amenaza de manera integral y es también a esto sumado a la exposición de bienes, de infraestructura, de vulnerabilidad y evaluación del riesgo. Trabajando esta información mediante un proceso de cálculo generalmente probabilístico. Hoy hay algunos procesos estocásticos también, pero en general, hoy todavía el ingeniero o esta especialidad aplica con bastante frecuencia los métodos probabilísticos que tengan en cuenta incertidumbres y limitaciones en la información disponible, de tal manera que permita obtener curvas que ya les voy a ir mencionando, algunas de ellas en relación magnitud-frecuencia, algunas de ellas sobre daños esperados en determinadas regiones. Entonces, la gestión del riesgo es importante saber de que comprende el conjunto de acciones con el fin de reducir el impacto negativo de los desastres en el desarrollo humano. Por lo tanto, se trata del desarrollo que debe ser concebido desde las esferas más altas de la administración pública. Por eso me estoy refiriendo a que esto debería ser estudios encarados por el Estado. Y, por supuesto, estos estudios deben después trascender a todos los niveles territoriales del país. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, evidentemente los resultados de estos estudios me permitirían planificar el territorio, creación de mecanismos de protección financiera, porque no basta determinar que en una región voy a tener daño, sino también cuáles van a ser las pérdidas económicas de esa región, definición de códigos de construcción, sistemas de alerta y preparación para atención de la emergencia. Quiero detenerme en el tema de la definición de los códigos de construcción. En muchos países, lamentablemente, la construcción es en muchos casos informal y creemos, desde el punto de vista de la ingeniería civil, que es sumamente importante aplicar los reglamentos y no solamente aplicarlos desde el punto de vista del diseño, sino también controlar de que esos criterios del diseño sismo resistente sean llevados a la práctica. Bien,
La evaluación probabilística de los riesgos naturales consta fundamentalmente de cuatro etapas perfectamente definidas. La primera, hay que hacer una evaluación de la amenaza, es decir, definir el conjunto estocástico de eventos. Esto en Ecuador lo tienen resuelto en muchas regiones del país. La segunda es la evaluación de los efectos de sitio. En caso de que la amenaza sísmica se puede incluir efectos locales de sitio. Aquí creo que, salvo Estados Unidos, al menos en los países latinoamericanos, esto hay muy poco avanzado. Conocemos solamente algunos efectos de sitio realizados en algunos sectores muy pequeños. Los que conozco en particular aquí en Argentina, en la zona en la cual yo habito, tenemos algunos estudios de dos regiones y hace poquito en la Universidad de Manta, la doctora Dolly hizo su trabajo de tesis relacionado con este tema, fundamentalmente acotado a esa región. El tercer punto es la definición de un inventario de elementos expuestos, es decir, cuál es la infraestructura, cuál es la construcción, cuál es la infraestructura de salud que va a estar expuesta a los terremotos. Y la cuarta es la definición de la vulnerabilidad física de los elementos expuestos, es decir, que se le debe asignar a cada una de las clases estructurales una cierta función de vulnerabilidad. Entonces ustedes imagínense que definir el inventario expuesto es un trabajo, yo diría, titánico en cuanto a la cantidad de edificaciones e infraestructura que están expuestas a este tipo de desastres. Y definir el grado de vulnerabilidad de estas construcciones también es un trabajo bastante grande en cuanto a la cantidad de datos que deban manejarse. Entonces, tenemos que manejar un modelo de amenaza relacionado fundamentalmente con el conjunto estocástico de eventos. Debemos manejar un módulo de exposición, fundamentalmente asociado al inventario de elementos expuestos. Un módulo de vulnerabilidad, tenemos que saber el grado de vulnerabilidad de distintas construcciones para poder definir un módulo de riesgo y finalmente poder definir políticas de gestión de riesgo. ¿Cómo se trabaja esto habitualmente? Bueno, contarles lo siguiente, por ejemplo, para que entiendan esta problemática, podemos decir de que un evento de pérdida A, definido dentro de un universo de todas las pérdidas posibles que he llamado S, ¿m? El evento A es un subconjunto de S, o sea, A es un subconjunto de S. Por ejemplo, uno puede referirse a que el evento A puede estar definido por un conjunto de pérdidas mayores, por dar un ejemplo, 100 millones, o el conjunto de pérdidas entre 10 y 100 millones. ¿Sí? Por lo tanto, A es una función del tipo de decisión que ustedes quieran tomar. Sin embargo, lo que realmente interesa es la probabilidad de que la pérdida sea mayor, por ejemplo, a 10 millones, y a eso le voy a llamar probabilidad de A. Ahora bien, dado que los eventos A son definidos de manera arbitraria, resulta de alguna manera inconveniente realizar el análisis de riesgo para un conjunto A específico, sino que para esto se requiere encontrar de una manera mediante el cual sea posible determinar la probabilidad de A para cualquier evento de A. Y esto se logra subdividiendo el evento A en subespacios que hemos llamado B. Es decir, que el S es el conjunto global, el A es un subconjunto y el A lo dividimos en espacios que hemos llamado B1, B2, etc. Ahora, para poder determinar y para que ustedes entiendan cómo se trabajan estos métodos probabilísticos, para poder determinar la probabilidad de que ocurra A, digamos para un evento A cualquiera, que ustedes mismos lo pueden definir y que enseguida les voy a dar algunos ejemplos, hacemos uso de las intersecciones entre el espacio A y el subespacio B.
Entonces, esto desde el punto de vista probabilístico se define de esta manera: la probabilidad de A como la suma para todos los eventos de base B de la probabilidad de ocurrencia en estas intersecciones. Por otro lado, yo puedo definir que para cualquier evento de base BJ se define la probabilidad de la intersección entre A y BJ como la probabilidad condicionada de A, dado que BJ ha ocurrido. Y esta probabilidad se expresa desde el punto de vista de la ecuación con esta expresión. Ahora, quizás esto se entienda de mejor manera citando algunos ejemplos. La ecuación que indica la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento de pérdida sobre el espacio S es la siguiente. La probabilidad de A, entonces, es la sumatoria de la probabilidad en las intersecciones entre el espacio A y el subespacio B y la probabilidad de B. Yo creo que esto se entiende mejor cuando lo represento de esta manera. Por ejemplo, yo puedo definir un evento arbitrario A, por ejemplo, pérdidas mayores a 100 millones, o puedo definir pérdidas menores a 100 millones, perdón, pérdidas mayores a 10 millones, o pérdidas menores a 100 millones, o pérdidas comprendidas entre 10 y 100 millones. Entonces, estos son los escenarios que yo voy a definir y esto es la ecuación que voy a utilizar desde el punto de vista probabilístico para poder determinar los resultados desde el punto de vista probabilístico. Repito, mayor a 10, menor a 100 o comprendido entre 10 y 100. Los que han trabajado con probabilidades quizás puedan de alguna manera interpretar alguno de estos procesos, aunque, repito, en realidad quizás nos interese mucho mejor los resultados. Voy a mostrar algunos ejemplos que hemos desarrollado en Argentina y que hemos aportado desde nuestra universidad para poder determinar la gestión del riesgo a nivel país. Entonces, lo primero es el escenario tectónico global, en el cual, bueno, evidentemente tanto la zona fundamentalmente de Ecuador como la zona de Chile y de Argentina están afectadas por la placa, por la subducción de la placa de Nazca sobre la placa sudamericana. Por lo tanto, esto implica un conocimiento, yo diría, claro de la tectónica global. Aquí en la parte inferior van a ver este terremoto que yo les citaba, que es la placa sudamericana, que tiene un quiebre en la parte inferior y que se une con la placa Scotia, donde allí se produce un cambio. En esta zona hay una subducción, en esta zona hay una traslación entre las dos placas. Por lo tanto, los terremotos que se producen en la zona norte son muy distintos a los que se producen en la zona sur. Sabemos entonces que la placa de Nazca produce un choque sobre la placa sudamericana con distinto impacto de acuerdo sea la región, pero fundamentalmente en la zona central de Chile y Argentina está en el orden de 6,8 centímetros por año aproximadamente en su desplazamiento de choque entre las dos placas. Acto seguido, es necesario hacer un mapeo de todas las fallas que son debidas a esta tectónica, yo diría, global. En esta zona, como también ocurre en la zona de Ecuador, tenemos terremotos que vienen de la zona de subducción, pero también tenemos terremotos asociados a intraplaca. En esta figura estoy mostrando la parte norte de la República Argentina. En esta figura de la derecha estoy mostrando la parte central de la República Argentina. Esta es la ciudad donde habitamos habitualmente, tanto la zona de la provincia de San Juan, la ciudad de San Juan, como la ciudad de Mendoza, están emplazadas en la zona de mayor riesgo sísmico de la República Argentina y en esta región habitan aproximadamente cerca de 3,5 millones de habitantes. En estas figuras pueden ver la zona de la Patagonia con todo el detallamiento de las fallas ya que han sido detectadas en esta región. Por supuesto, el territorio de la República Argentina es muy extenso, así es que ustedes entenderán que este trabajo ha llevado años, con la participación, por supuesto, de distintos
organismos provinciales y nacionales. Y esta es la zona sur. Aquí es donde está la isla de Tierra del Fuego. Aquí es donde está la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad más austral de la Argentina. Y fíjense cómo está afectada por un sistema de fallamientos locales. Entonces se detectan cuáles son las fallas que tienen fundamentalmente presencia en la región. Repito, nuestra universidad, nuestra ciudad está ubicada aquí. La ciudad de Mendoza tiene aproximadamente una población de 2 millones de habitantes, por lo tanto es una sociedad muy expuesta y está expuesta a terremotos que vienen de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y también recibimos aquellos terremotos de falla cercana que son terremotos intraplaca. En las dos imágenes de la derecha se pueden ver en coloración este tipo de falla. Entonces, definida el marco tectónico global y el marco tectónico local, se define un modelo de amenaza sísmica junto a la metodología a aplicar. Generalmente este proceso consta de 7 pasos. El primero es la definición de las características de las fuentes sismogénicas principales, que es la que yo diría estas que están aquí, ¿no es cierto? Fuentes sismogénicas principales, que es la que les acabo de mostrar. La segunda son la asignación de los parámetros de sismicidad de las diferentes fuentes sísmicas. Hay que asignarle a cada fuente sísmica cuál es su periodo de recurrencia, cuál es su magnitud, cuál es su pic de aceleración. Por lo tanto, eso también requiere mucho trabajo, el cual se desarrolla a lo largo de muchos años. El tercer paso es la generación de un conjunto de eventos estocásticos compatibles con esta distribución de ubicación, profundidad y magnitud. El cuarto paso es un modelo de atenuación de los parámetros de movimiento del terreno, es decir, definir cuáles son las leyes de atenuación. Estas leyes de atenuación cambian fundamentalmente de acuerdo sea la región del mundo en el cual las estemos haciendo. Nosotros tenemos leyes de atenuación en el oeste argentino que son muy distintas a las leyes de atenuación ubicadas al norte del país o ubicadas al sur del país, lo cual es obvio porque se modifican las condiciones del subsuelo. El punto 5, hay que generar mapas de amenaza de eventos representativos. El punto 6 es la aplicación de un modelo probabilístico de amenaza sísmica. Y el punto 7, parámetros de movimiento del terreno. Esto que parece sencillo en su desarrollo propiamente dicho, evidentemente requiere mucha información, que no toda esta información está concentrada, generalmente está dispersa a nivel de país y la poseen distintos organismos, en algunos casos son universidades, en algunos casos son organismos públicos, provinciales o nacionales, etcétera. Por lo tanto, uno de los factores es contar con esta información y después para poder armar un modelo. Bueno, aquí tienen un poco un resumen en un cuadro, yo diría, de sintético, llamémosle, hasta poder llegar a los modelos probabilísticos de amenaza sísmica. Prefiero en este caso mostrarle algunos resultados de los cuales hemos aportado desde la universidad. Nuevamente se hace entonces se cuenta con toda la información de los epicentros ocurridos en la región. Repito, nuestra ciudad está ubicada en este sector y hay una diferencia muy importante, fundamentalmente asociada a la zona norte de la ciudad o de la provincia de Mendoza, con la ubicada, fíjense, en la parte sur. De hecho, por debajo del paralelo 33 hay un grado de sismicidad muy distinto a por debajo del paralelo 33. Es decir, definida esto, se pueden ir obteniendo algunos resultados. Voy a mostrar entonces para la región del oeste argentino y para algunos tipos de regiones específicas en las cuales se han hecho estudios. Aquí se ven, por ejemplo, las relaciones de atenuación para terremotos de magnitud 7 y picos de aceleración de 1 G. Aquí se ven otras curvas de atenuación
para una magnitud 7,5 y 0,5 segundo. Y aquí tienen otro para una magnitud de 8 y de un pico de aceleración. Evidentemente, entonces, como pueden ver, de acuerdo a la región, estas relaciones de atenuación cambian notablemente en función de donde ellas estén referenciadas. El otro parámetro que puede ser interesante, no voy a leer fundamentalmente lo que está escrito aquí, pero es lo que conocemos fundamentalmente con las relaciones de magnitud-frecuencia. Estas magnitud-frecuencias se pueden determinar para distintas regiones del país o las distintas regiones de estudio a través de algunos parámetros que están dados por la magnitud umbral, que ha sido llamado M sub 0, por el valor lambda y MU, que son parámetros que definen generalmente la tasa de excedencia en cada una de las fuentes sismogénicas, y MU generalmente es la máxima magnitud que puede estimarse en una determinada fuente. Entonces aquí pueden ver relaciones de magnitud-frecuencia. Voy a trasladar un poquito esto aquí para que lo puedan ver. Relaciones de magnitud-frecuencia, entonces yo puedo generar este tipo de curvas que ustedes la pueden generar para su propia región, donde nos dice qué cantidad de eventos por año puedo esperar para un terremoto de magnitud 6. Por ejemplo, si la curva fuera la roja, ustedes buscan la magnitud 6 y pueden ver de que aproximadamente, para hacer términos redondos, hay aproximadamente un evento de magnitud 6 en esa zona que puede ocurrir en un año. Bueno, esto lo hemos trabajado para distintas regiones de nuestro país. Aquí tienen algunas relaciones de magnitud-frecuencia no expresadas en términos magnitud-evento, sino expresadas en términos aceleración y tasa de excedencia. Es decir, para un terremoto de aceleración de 100 GAL, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posibilidad de excedencia que yo tengo de terremotos que puedan ocurrir de esas características? Es decir, en este caso, de 0,1 terremoto al año. Al año. Lo tenemos desarrollado para distintas regiones de Argentina. En el caso de Mendoza, caso de San Juan, son las zonas sísmicas más importantes de la República Argentina. Insisto entonces, cómo leer estas curvas y dan un dato importante: terremotos cuya aceleración tenga, por ejemplo, en este caso de 100 GAL, la probabilidad de excedencia es de aproximadamente 0,5 terremotos al año. Repito entonces, aquí ven para la provincia de Mendoza, para la región de San Juan, para la región de San Luis, para Salta, para Jujuy. ¿Mm? Bueno, sobre esto no les voy a explicar. Ustedes que son ingenieros conocen este tipo de estudio, lo tienen ustedes inclusive en Ecuador, inclusive definido para distintas regiones, de acuerdo sea al sitio. Nosotros también lo tenemos definido, no diría para sitios pequeños, sino para regiones bastante importantes. Repito, la zona de Mendoza y San Juan, tenemos picos de aceleración que aproximadamente están en 1,2 G. De acuerdo sea al año, ¿no? Es decir, en este caso, para un terremoto de periodo de recurrencia de 2500 años, estamos en este valor, y en la medida en que el periodo baja, podemos, esa ordenada espectral baja. Lo tenemos desarrollado para distintas regiones también de nuestro país, y ustedes pueden ver cómo las ordenadas espectrales van bajando en la medida en que la región sísmica se hace menos importante. Bueno, el otro aspecto en el cual hemos estado trabajando es fundamentalmente en la amenaza sísmica de la República Argentina, fundamentalmente para varios periodos fundamentales de vibración, y en este caso se han podido desarrollar mapas de amenaza para aceleraciones máximas comprendidas entre 0,5 y 1 segundo, y para periodos de retorno entre 500.000 y 2.500 años. Aquí en esta figura les podemos mostrar, por ejemplo, algunos resultados relacionados con cuáles son los
picos de aceleración para un periodo de recurrencia de 475 años, para un periodo de recurrencia de 1000 años y para un periodo de recurrencia de 2500 años. Bueno, evidentemente, como ustedes podrán observar, para la zona oeste de la República Argentina, que va en concordancia, y permítanme ir un poquito más atrás, va en concordancia con este dato, que es el dato en el cual ustedes introducen en los modelos para poder obtener este tipo de resultados. Tenemos el valor de los picos de aceleración para un segundo, que habitualmente en muchos análisis hoy me piden el pico de aceleración para el periodo de un segundo, ¿no es cierto? Para un periodo de 475, de 1000 y 2500 años. También aquí tienen las ordenadas espectral para un periodo de un segundo, muy requerido hoy para los análisis estructural de acuerdo a los reglamentos americanos. Otra información que se puede trabajar es aquellos modelos de activos expuestos, es decir, cuál es la inversión que tengo expuesta a los terremotos. Bueno, aquí se requiere fundamentalmente una información general y oficial del país, cuál es la infraestructura, cuáles son las construcciones, qué tipo de construcciones tengo, etcétera. Hay que en realidad levantar una información, ya sea lo puedo manejar de sitios oficiales, de páginas web, etcétera. Hay datos estadísticos que también podría llegar a utilizar para poder hacer estos modelos de exposición en país generalmente conocidos como sistemas SIG. Estos sistemas SIP, repito, requiere hacer un inventario de activos, requiere hacer una distribución de unidades geográficas, requiere hacer una evaluación de riesgo y requiere tener datos sobre indicadores de riesgo y gestión de riesgo a nivel país. Aquí voy a mostrar algunos resultados. Por ejemplo, este es un resumen de indicadores del modelo de activos, donde, por ejemplo, se dice que nosotros tenemos en cuanto a construcciones residenciales de valores bajos, medios y altos. Aquí tienen los metros cuadrados para una determinada región. En este caso, estas son las distintas regiones sísmicas del país. Entonces podemos ver cuántos metros cuadrados tengo de construcciones de bajo costo, de mediano costo y de alto costo. La puedo dividir en construcciones del tipo comercial, del tipo industrial, de salud primaria, de educación privada, de salud pública, de educación pública, etcétera. En conclusión, en esta área en particular que estamos viendo, tenemos 1.000.000 de metros cuadrados multiplicado por 10 a la menos 3 expuestos al riesgo sísmico. Considerando que esto tengo un valor expuesto de casi 600.000 dólares multiplicado por 10 a la 6, es el valor económico que tengo expuesto al riesgo sísmico, cualquiera fuera sísmico, puede ser inundaciones, pueden ser cualquier otro tipo de riesgo. Y aquí tengo la incidencia, ¿no es cierto?, de cada uno de esos valores por área. Ese es un dato interesante porque uno puede determinar frente a la ocurrencia de un evento importante, catastrófico, inundación, terremoto, incendio, etcétera, cuál es la pérdida económica que puedo tener en la región. Aquí podemos ver, representado de otra manera, donde uno puede rápidamente detectar que fundamentalmente las redes de acueductos, las plantas y tanques, las presas, las subestaciones de comunicaciones y las subestaciones eléctricas, ¿no es cierto?, representan la infraestructura urbana expuesta con mayor valor económico. Las hay también de otras, como por ejemplo, aquí pueden tener los puertos y muelles, o bien los puentes urbanos, y podemos tener 4 localidades del Gran Buenos Aires que también pueden estar expuestas a desastres. Pero en términos generales, uno puede ver aquí cuáles son la infraestructura urbana que está más expuesta a los riesgos y poder de alguna manera determinar cuáles son las estructuras que debemos cuidar o debemos tomar acciones preventivas frente a la ocurrencia de algún desastre. En el caso de la República Argentina, perdón que les muestre estos ejemplos, pero
Repito, estos ejemplos son a nivel país y es un poquito compartir con ustedes esta experiencia por si algún día les toca trabajar en Ecuador. Tenemos en todo el país los valores expuestos en construcciones en millones de dólares, valores expuestos en infraestructuras nacional. Entonces uno puede ver cuáles son las zonas donde están concentrados los valores expuestos, ya sea a nivel construcción, donde a nivel infraestructura o a una distribución relativa de estos valores expuestos según sectores por provincia. Eh, Otro procedimiento para poder clasificar la vulnerabilidad sísmica, bueno, aquí hay distintos procedimientos. En principio voy a destacar 5. El primero es, tengo que conocer los tipos de constructivos más representativos o predominantes. El segundo, tengo que hacer cálculos de funciones de vulnerabilidad, las cuales pueden ser determinadas de manera cualitativa o de manera cualitativa o cuantitativa. Las cualitativas son métodos aproximados y las cuantitativas son métodos numéricos. La tercera, por supuesto, cada uno de estos implica una especialidad, ¿no? La tercera, conformación de una base de datos de las construcciones que representan el inventario. 4, asignación de tipo constructivo, característico a cada uno de los elementos que conforman el inventario. Y 5, asignación de la función de vulnerabilidad. De tal manera de que yo puedo dividir esto en 3 grandes grupos. Las primeras son construcciones urbanas y rurales, la segunda son infraestructuras urbanas y la tercera es una infraestructura nacional. Ahora, fíjense la cantidad de parámetros que puedo incluir dentro de las urbanas y rurales. Como les decía, en el caso de Argentina, tenemos las residencias de baja capacidad económica, las de media y alta, pero también tenemos algunos otros destinos como edificios comerciales, industriales, salud pública, etc. Respecto a infraestructura urbana, bueno, aquí tienen algunos de ellos ejemplos: subestaciones de energía, subestaciones de comunicaciones, presas, etc. Y respecto a infraestructura nacional, bueno, tenemos vías de redes primarias, vías de redes secundarias, hidroeléctricas, plantas térmicas. Entonces es importante destacar de que contar con toda esta información, contar con su estado de situación, contar con su estado de vulnerabilidad para poder predecir de alguna manera qué daño va a tener ese tipo de construcción, insisto, es un trabajo que requiere un esfuerzo grande de un país y de un equipo multidisciplinar en sus distintos aspectos. Aquí voy a mostrar algunos resultados fundamentalmente relacionados con eh, este, el- la probabilidad, la probabilidad de riesgo, en el cual para una determinada región yo puedo decir de que el valor expuesto está indicado en esta cantidad, que lo he sacado de la información elaborada aquí, por ejemplo, en esta, ¿no es cierto? De ahí está el valor expuesto. Y tengo una pérdida anual esperada, y en función de esto yo puedo decir de que para terremotos con un periodo de recurrencia de 50 años puedo estimar un 0,2% de pérdida, para un terremoto de 500 años un 0,6% de pérdida, o para un terremoto de otro periodo de recurrencia tengo estas pérdidas esperadas en determinadas regiones. Aquí entonces se pueden construir este tipo de curvas donde en función del periodo de recurrencia de los terremotos puedo estimar cuál es la pérdida económica, ¿no es cierto? La pérdida económica que yo puedo tener en una determinada región. ¿M? En este caso, en millones de dólares. También se pueden construir gráficas de este tipo, donde puedo poner las probabilidades de excedencia de estas pérdidas relacionadas con las pérdidas en millones. Entonces uno puede decir, si yo tengo un 40% de probabilidad de excedencia para un periodo de retorno, por ejemplo, de 50 años, puedo esperar una pérdida de tantos millones de dólares para esa región. Por supuesto que esto es muy teórico, ¿no? Pero
Es- se construye en función de los datos que yo tengo disponibles a nivel oficial y también de los datos que yo puedo relevar en cada una de estas regiones. Eh, Respecto entonces a, a esta situación de cómo puedo trabajar este tipo de parámetros, en general la presentación se hace a través de una tabla resumen de pérdida anual esperada y una pérdida máxima probable, que es la que les presenté en la figura anterior para una determinada región. Se elaboran curvas de tasas de excedencia y de pérdidas, y también, por supuesto, de pérdidas máximas probables, y se realiza un diagrama de barras con los valores obtenidos. La presentación es básicamente de este tipo, donde para una región sísmica de un determinado país puedo tener esta información. Por ejemplo, en este caso, para Argentina, en el caso he tomado solamente la región sísmica relacionada con la zona de Mendoza, donde puedo tener toda esta información, que es una información útil para la región, en cuanto puedo tener información relacionada con la tasa de excedencia de la pérdida, puedo tener la probabilidad máxima de pérdida versus el periodo de retorno, puedo tener la probabilidad de excedencia de pérdida, puedo tener pérdidas esperadas anuales por sector. Y después se pueden construir gráficos en barra, que era esta parte que estaba acá, diagramas de en barra, con los valores de resumen de las pérdidas anuales esperadas y discriminadas por zonas. Dentro de esta gran región lo puedo discriminar por zona y puedo detectar cuáles son las zonas de esta región que pueden tener mayor cantidad de pérdidas económicas. Aquí les muestro fundamentalmente el primero, que son un resumen de las pérdidas anuales esperadas para las distintas regiones del país. Evidentemente, las zonas más afectadas son la zona oeste-norte de la República Argentina, una distribución geográfica de el que hemos llamado pérdida máxima probable, PML. Aquí ustedes pueden ver, son la parte central de la República Argentina, es las zonas más densamente pobladas, pero las zonas más afectadas son las que tienen un color más intenso. Por ejemplo, Buenos Aires es mucho más importante en cuanto a infraestructura, pero los terremotos no ocurren allí, sino que ocurren en el oeste argentino. Por lo tanto, quería compartir con ustedes algunas reflexiones finales para ya después generar, si ustedes quieren, un ámbito de opiniones y de preguntas. Bueno, es sumamente importante planificar el riesgo sísmico en tiempo y forma. Es decir, ¿a qué me refiero fundamentalmente con esto? No es lo mismo planificar el riesgo para ciudades como las que están en la parte superior de esta transparencia o de este flyer, a planificar el riesgo para ciudades que tienen este formato, ¿no? Indudablemente, este crecimiento, quizás en algunos casos no planificado, por no decir desordenado, de las ciudades, hacen que las ciudades sean mucho más vulnerables. Y en este aspecto doy la razón a aquellas personas que piensan que los desastres no son naturales, sino son los ocasionados por las obras que hace el hombre. Una pequeña reflexión que siempre las pongo en mis presentaciones es que los desastres generan pobreza y las pobrezas generan desastres. Es decir, son aspectos que están sumamente relacionados entre sí. Cuando ocurre un desastre cualquiera fuera, se produce en la región un retraso socioeconómico bastante importante, y fundamentalmente cuando uno vive en zonas de riesgo y no invierte en este tipo de estudios, estas pobrezas generan desastre. Es un juego de palabras, pero que de alguna manera las dos afirmaciones son ciertas en sí mismas. Por lo tanto, es necesario actuar preventivamente, lo cual implica conocer el estado de situación frente a la ocurrencia de terremotos en cada región y del país en general. Es decir, tener conciencia e implementar siempre políticas de Estado.
Ahora, la ocurrencia de un terremoto destructivo en zona sísmica, sin lugar a duda, conlleva a varias consecuencias. Yo aquí voy a citar en particular seis, aunque pueden haber muchas más. Hay un fuerte impacto social y un retraso socioeconómico en la región, ¿no? Pérdidas económicas que afectan fuertemente el Producto Bruto Interno de los países y hay una recuperación lenta y difícil de la normalidad, afectando la producción y las fuentes de trabajo. Estas son las tres primeras. Las tres segundas, se registra un número importante de muertes y heridos. Las imágenes, como ustedes pueden ver, son impactantes. Hay una movilización social, en muchos casos abandono de vivienda y desarraigo. Hay una atención primaria del estado de la emergencia y de las necesidades primarias. Solamente, pongo solamente, porque quizás el Estado esté, yo diría, en los primeros auxilios, pero después no va a poder atender la emergencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si nosotros tomamos conciencia de que los efectos de un terremoto destructivo en una determinada región nos produce todo esto, es importante tomar conciencia, valga la redundancia, de que tenemos que trabajar de manera preventiva para poder prepararnos para la ocurrencia de terremotos importantes. Y aquí es lo que digo entonces, es necesario enfrentar el peligro sísmico de manera preventiva, integral y coordinada con todos los actores que conforman la sociedad expuesta al riesgo. He puesto algunas fotos capciosas como para llamar la atención, pero bueno, es evidente que nuestras regiones están permanentemente expuestas al riesgo sísmico y que estamos conviviendo con el riesgo sin demasiadas acciones coordinadas entre los distintos actores que deben ocuparse del tema sísmico de la región. Al menos esa es la realidad argentina. No digo que sea de Ecuador, pero aquí el Estado quizás trabaja por un lado, las universidades trabajamos por otro, los gobiernos municipales trabajan por su lado y nunca hay una acción coordinada para llegar a planes de contingencia que sean globales e integrales. Cuando se permanece apacible a la problemática sísmica, seremos partícipe de un futuro incierto frente a la catástrofe que conlleva la ocurrencia de un terremoto, la cual está permanentemente latente. Por lo tanto, siempre es aconsejable trabajar en la parte izquierda de esta fractura entre la prevención y el socorro. Es decir, debemos estar siempre preparados, prevenir, mitigar, al objeto de conseguir resiliencia, que es la fase de la reducción del riesgo posterior a los desastres. Si no trabajamos en esta fase, inevitablemente estaremos expuestos a la respuesta tipo socorro, en el cual aquí ven algunas imágenes, y por supuesto a la rehabilitación. Está demostrado a nivel mundial que es mucho más económico trabajar en una fase preventiva que en una fase posterior a la ocurrencia del desastre. Por lo tanto, es necesario invertir antes, aquí pongo una foto ejemplo, quizás recuperar los edificios con anterioridad para que puedan resistir de manera eficiente la ocurrencia de un terremoto importante, o bien pagar después. Esto es lo que yo llamo elija correctamente. ¿Qué quiere hacer? ¿Invierta antes o pague después? Generalmente este pague después cuesta mucho más, no solamente en pérdidas económicas, sino también en vidas humanas, las cuales, por supuesto, tienen un valor que es incalculable. Contarles un poquito, y con esto ya voy terminando, cuáles son los aportes de nuestra universidad a todos estos efectos. Bueno, tenemos proyectos relacionados con la caracterización de los tipos de suelo en el Gran Mendoza, con el efecto de citar el efecto de sitio. Cuando hablo de Gran Mendoza, es la población expuesta al riesgo sísmico, aproximadamente 2 millones de habitantes. Tenemos una red local de acelerómetros en el Gran Mendoza que nos permite detectar efectos de sitio y caracterización de la zona. Estamos trabajando en el desempeño sísmico de construcciones de gestión integral del riesgo, entre ellas construcciones existentes, rehabilitación y refuerzo.
Tenemos proyectos relacionados con preservación de obras patrimoniales e históricas. Estos tienen como objetivo conservar el patrimonio cultural. Tenemos desarrollo de nuevas técnicas de protección sísmica, entre ellos hemos fabricado aisladores del tipo elastoméricos de nuestra universidad y han sido ya caracterizados y pueden ser utilizados en viviendas o en construcciones de bajo porte. Tenemos proyectos relacionados con evaluación de respuestas preventivas de estructuras de riesgo, por ejemplo, antenas de comunicación, presas de agua. Tenemos proyectos relacionados con nuevos materiales para construcciones sismoresistentes, reciclados, preservación de ambiente y viviendas de interés social atendiendo a la sustentabilidad del medio ambiente. Me voy a despedir solamente con algunas reflexiones que he sacado de uno de los últimos terremotos que afectó Turquía en el año 2023, leyendo exclusivamente la prensa periodística. Terremoto que produjo aproximadamente 48.000 muertos y más de 110 profesionales detenidos. Esto es importante, es decir, eh, esto lo leo porque, digamos, no aprendemos de la historia y toda vez que ocurre un gran terremoto, siempre nos encontramos con parámetros que son comunes a estos terremotos. En el caso particular de Turquía, hubieron más de 100 profesionales detenidos por mala praxis. Algunas otras reflexiones del medio periodístico dice que las pérdidas de vidas no son debidas a los terremotos, sino a las malas construcciones. Algo que me llamó la atención, Estambul, más de 600.000 edificios que no estarían preparados para el terremoto máximo esperado en la región, ¿no? Es decir, esto cuando ocurre un terremoto, en este caso el terremoto no fue en Estambul, fue próximo a la ciudad capital, que fue Ankara, a unos kilómetros de allí, se empiezan algunos mea culpa en relación a estos tipos de situación en la cual se encuentra nuestra ciudad. No es suficiente que los edificios estén preparados, sino que las personas también deben estar. Colapsaron unas cuantas manzanas de edificios lujosos rodeados de kilómetros de pobreza. ¿Mm? Y una de las últimas reflexiones que encontré y que quería compartir con ustedes, Turquía tentó al destino, pese a las advertencias, muchos edificios no fueron construidos con los estándares sismo resistentes. Dicho esto, entonces, yo le agradezco enormemente la atención de ustedes, les agradezco la invitación para este tipo de charlas, para compartir con ustedes algunas experiencias y algunos resultados de nuestra investigación. Pido disculpas que generalmente estuvieron orientadas a la República Argentina, pero allí es donde nosotros hemos dedicado algunos años de nuestro trabajo de investigación para contar con esta información y ponerla a disposición de la sociedad y de aquellas personas que tienen que tomar decisiones por terremoto. Quedo a disposición por si hay alguna reflexión o algunas preguntas que quieran realizar sobre este tema. Muchas gracias. Listo, agradecemos al doctor Miguel Tornelo de su valiosísima explicación acerca de estos temas siempre peculiares y que nosotros, bueno, acá en el Ecuador, digamos, tuvimos el terremoto del 2016 ocurrido hace 9 años y eso siempre nos hace estar alerta, tenemos que estar siempre preparados ante eventuales acontecimientos naturales como estos. Agradecemos también el chat que nos han podido ya colocar algunas preguntas. Aquellos que deseen hacer ciertas preguntas las pueden colocar allí para leerlas y el doctor Miguel las pueda contestar. Agradecemos por ahí la presencia de algunos también excelentes profesionales de aquí de nuestro país, de distintas provincias, de distintas regiones del país, de nuestro país Ecuador, asimismo de algunas universidades. A muchos profesores vemos también por aquí, algunos han saludado, a los también de alumnos de las carreras de ingeniería civil de esta provincia de Manabí, de otras universidades también del país. Vemos, la ingeniera Mari Velasco, ¿cuál sería una estrategia para implementar de manera efectiva los códigos de construcción a fin de reducir los daños en diferentes eventos? Sí, casualmente estoy leyendo el chat. Gracias por la consulta.
Yo he notado en distintas regiones de nuestros países latinos americanos que por allí tenemos una adecuada normativa, pero esa normativa de alguna manera no llega a la sociedad. Es decir, por distintos motivos, ya sea de informalidad o de no un control estricto por parte de la autoridad de aplicación, esos reglamentos no son aplicables. Sobre este aspecto quiero fundamentalmente destacar dos cuestiones. La primera es la importancia de cumplir los reglamentos, sean buenos o sean malos, siempre va a ser mejor que no cumplirlos. Y segundo, hacer un seguimiento estricto de las obras para que realmente las obras se construyan de acuerdo a los reglamentos. Voy a citar simplemente el ejemplo que nosotros tenemos en nuestra región. Nosotros tenemos que preparar toda la documentación técnica de obra, la cual es revisada por un revisor externo, este, para que constate si hemos cumplido los distintos puntos que dice el reglamento. Pero la revisión no termina allí, sino que además el Estado nos controla el seguimiento de las obras. Lo cito esto porque no es habitual, inclusive en otras regiones de la República Argentina. El Estado nos inspecciona cada, yo diría, punto crítico de la obra. Por dar un ejemplo, colocación de armaduras y llenado de hormigón de fundaciones, colocación de armadura y llenado de hormigón de columnas, colocación de armadura y llenado de hormigón de losas y así siguiendo a lo largo de la estructura. La aplicación de reglamentos modernos nos garantiza de alguna manera minimizar el daño, pero no evitarlo. Eso quiero hacer mención, en particular es el segundo aspecto que quiero citar. El objetivo de todo reglamento es evitar el colapso, pero no el daño. Evitar el colapso para que la gente pueda evacuar el edificio después de ocurrido un terremoto importante. Pero sí tenemos que asumir que nuestro edificio va a tener daño. Eso es importante, digamos, que la gente lo conozca. Esto es admisible para construcciones de cierto tipo, pero no es admisible para construcciones tipo hospitales, por ejemplo. Yo en un hospital no podría admitir algún tipo de daño que pueda afectar el normal funcionamiento del mismo. Así que eso es un tema de discusión que amerita un amplio quizás diálogo entre nosotros, pero en el caso de hospitales es sumamente utilizar alguna otra técnica como los sistemas de protección sísmica, por ejemplo. Muchas gracias. El ingeniero Douglas Ponce también nos pregunta, ¿qué similitudes y diferencias existen en los enfoques de evaluación de pérdidas y gestión del riesgo sísmico entre Argentina y Ecuador? ¿Qué podría aprender Ecuador de la experiencia argentina? Bueno, le agradezco al ingeniero Douglas la pregunta. Yo creo que nuestros países pueden aprender de lo que ambos han desarrollado. Yo sé que en Ecuador tienen desarrollado muchos sectores, fundamentalmente donde han caracterizado los inputs sísmicos, han caracterizado los espectros para diseño en cada una de las regiones. Eh, Creo que no han desarrollado cuáles son al menos no tengo esa información, pido disculpas si existiera, cuáles son los bienes expuestos y cuáles son las pérdidas posibles frente a la ocurrencia de un terremoto. Creo que esa información nos da algún dato importante para poder tomar medidas preventivas frente a aquellas estructuras o infraestructuras más expuestas. Muchísimas gracias. A ver, El ingeniero Víctor Lino nos pregunta también, sí, ¿cuál sería el coeficiente ideal para el cálculo estructural con respecto a la intensidad sísmica en Argentina? sí. Eh, Tuvimos muchos años, todavía no terminamos de aprender y tomamos sí, exactamente. Eh, Yo no sé por qué, en la medida en que el tiempo pasa, siempre nos elevan el espectro, nos suben el espectro de aceleración. Esto lo digo porque ahora hay una actualización de nuestro reglamento en el cual dice que
los nuevos espectros deberían aumentarse en cuanto a ordenadas espectrales. Y en esto coincido con algún, no recuerdo ahora exactamente el nombre, ustedes tuvieron hace algún tiempo atrás en el último evento un expositor que fue notable en este aspecto, que dijo que la ordenada espectral en cuanto a términos de aceleración no es el único parámetro que controla el diseño. Yo diría que, porque, digamos, en este tema de las respuestas, no solamente interviene el nivel de aceleración con el cual yo voy a diseñar mi estructura, sino depende también de la calidad de los materiales, del tipo de construcción, de la mano de obra. Hay un montón de factores que dependen de cuál va a ser la respuesta estructural. Ahora, yo que en los últimos años he trabajado fuertemente con sistemas de protección sísmica. Esto tengo que expresarlo en esta reunión. Creo que el futuro de la ingeniería sísmica está allí, en utilizar sistemas de disipación, en utilizar sistemas de aislamiento sísmico. Si queremos controlar el daño, si queremos controlar las vidas humanas y si queremos preservar nuestras construcciones de los desastres naturales, fundamentalmente de los terremotos. Esto, el ingeniero Víctor Manuel también efectivamente realizaba un comentario, una reflexión. De paso, le felicita por su excelente ponencia. Dice, en Argentina, después de los eventos sísmicos ocurridos, ¿qué planificaciones de obra se han realizado para tratar de mitigar los desastres o disminuir el impacto social? También indica el ingeniero Víctor Manuel, dice, porque en Manabí, después del evento sísmico que tuvimos hace muchos años, todavía no terminamos de aprender o tomar conciencia. Y dice también, y pienso que no se toman acciones preventivas. Su comentario, doctor. Coincido con el colega, gracias por la pregunta. No somos ajenos, somos latinos todos y me parece que ocurre exactamente lo mismo. Nosotros aquí tuvimos un terremoto importante en 1985, en el cual se produjeron algunos muertos, algunas pérdidas económicas. Toda ocurrencia de un terremoto importante en la región implican fundamentalmente una única acción, que yo siempre digo, revisión de los reglamentos. Y los reglamentos cada vez se hacen más estrictos. Por ejemplo, aumentemos las ordenadas espectrales. Por ejemplo, aumentemos los coeficientes sísmicos. E insisto, que no pasa solamente por esta situación. Yo creo que debemos cambiar nuestra práctica. Debemos sí utilizar reglamentos. No digo que no los debemos utilizar. Debemos sí utilizar reglamentos. Debemos controlar los materiales que voy a poner en la construcción. Debemos controlar la construcción propiamente dicha, para que efectivamente se realice de acuerdo a lo recomendado por los reglamentos modernos. Y tenemos que trabajar fuertemente en la fase preventiva, porque el hecho de tener terremotos con periodo de recurrencia, de dar un ejemplo, 100 años como el que ocurre en nuestra región, a veces nos olvidamos rápidamente de esta situación y volvemos a la normalidad de ser apacibles en relación a la ocurrencia, a los daños que puede ocasionar un terremoto. Entonces, yo insisto fuertemente que tenemos que trabajar en la fase preventiva para prepararnos y para preparar nuestras construcciones a la ocurrencia de terremotos importantes. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Agradecemos también los comentarios y felicitaciones también a nuestro ponente por parte de algunos Sí, colegas, como gracias. el ingeniero Edgar Menéndez, Muchas gracias. el profesor Lincoln García, eh, Sí, al ingeniero Javier Cedeño, también de funcionario municipal, ¿no? Eh, el ingeniero Paul Isaías, asimismo le felicita y hace también una reflexión, ¿no? Que esto también que usted ha podido exponer, doctor, nos da a reflexionar por las perturbaciones de la naturaleza y, y recordar que lo que construimos, pues se debe observar las normas, hacerlas cumplir y los estudios de suelo siempre tienen que también realizarse, ¿no? sin Detalle duda, también a veces que creo sin duda, que puede ser un descuido también. sin eh, duda. Sí, quiero citar respecto a eso, Daniel, que la verdad que nosotros en nuestro reglamento nos obliga a hacer estudio de suelo en todas las obras, porque tenemos que caracterizar el sitio.
Es importante caracterizar el sitio, lo estamos caracterizando con el N30, es decir, una zona de profundidad de 30 metros y 30 metros hacia cada lado del terreno. Esos estudios de suelo son obligatorios, no podemos evitarlo. Dentro de este esquema que nosotros tenemos, donde tenemos que exponer nuestro trabajo a una revisión externa, además va a un estudio de suelo porque con ese estudio de suelo caracterizamos el sitio y con ese sitio nosotros determinamos la ordenada espectral. Así que esto que citan nuestros colegas es de suma importancia y claro, yo veo que efectivamente la informalidad sigue prevaleciendo sobre la racionalidad. Y es allí donde el Estado tiene que intervenir para aplicar fundamentalmente, hacer obligatorio el uso de los reglamentos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero la aplicación de reglamentos siempre nos va a llevar a mejores resultados que no aplicar absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias también por sus comentarios al ingeniero Vicente Selsner, a Emily Rodríguez, Luis Santana, colegas, saludos al Sí, ingeniero Jimmy, también el ingeniero Alexis dice felicitaciones y gracias al sí. doctor. Dice, tenemos códigos, pero la informalidad prevalece. ¿Cómo combatirla si es el mismo gobierno que quiere hacer más con menos y tener mayor ganancia o utilidad para solo algún grupo Sí, privilegiado? Comenta el ingeniero Santiago Vélez exacto. Guarachán. Pasa en todas sociedades, ¿eh? Pasa en todas sociedades, sí, sin lugar a dudas. Gracias, Coincido. Dice Ramón, la ingeniera Ramonita Panchana, saludos, gracias también por sus Sí, comentarios. muchas Eh, gracias. Estoy viendo el chat. Muchas gracias. Muy sí, amable. listo, lo mismo la ingeniera Mariana Buenaventura, miembro del directorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, dice, estudios de suelo son fundamentales y obligatorios, el control de calidad de todos los materiales en cantera y en obra. La Sin ingeniera, duda. la ingeniera Liliana, excelente exposición, los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirlas. Nos olvidamos después de cierto tiempo de los que nos ocurre en un terremoto. Exactamente. Diofre pregunta, Exactamente. ¿para qué tipo de edificación se exigen estos estudios de suelos de los 30 metros? Felicitaciones al expositor, muy importante saber gestionar el riesgo Para, sísmico y de todos los posibles eventos de desastres naturales. para todo tipo de construcción. Aún sea una pequeña vivienda hasta un edificio importante. Estamos obligados a hacerlo. Y la verdad que en realidad tener un estudio de suelo para el ingeniero estructuralista es una herramienta bastante importante. Muchas gracias. Tenemos aquí también presente al ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias también por estar presente en esta sesión. No, buenas noches, Daniel, doctor Tornello y a todos los asistentes a esta Gracias. importante charla. Muy gentil por haber aceptado esta invitación y por impartir Muchas gracias. sus conocimientos en esta noche que abre un ciclo de charlas, ¿no? El 24 de mayo se celebra el Día Panamericano del Ingeniero Civil y hemos querido llevar adelante temáticas importantes como la suya para fortalecer el conocimiento de todos y cada uno de nosotros. De mi parte, agradecerle infinitamente por haber aceptado, a Daniel por la organización, a las personas involucradas de igual manera y por supuesto a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este ciclo de charlas que comenzó el día de hoy con el doctor Tronel. El día de mañana y hasta el jueves tendremos en el mismo horario una exposición adicional que está difundida por las redes, digamos, en este caso, ¿no? Exacto. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido usted No, muy gentil. no, doctor, una vez más le hago partícipe pues del agradecimiento también por su predisposición en cuanto pudimos contactarle para esta jornada y usted pueda compartir ese conocimiento que se tiene, que se va adquiriendo también de su experiencia también recogida eh, acá en nuestro país. Coméntenos con las conclusiones finales
usted que también pudo participar dentro de esos, de esos personajes que pudieron venir también a nuestra tierra. Su provincia también, que siendo, bueno, en Argentina, digamos, es bien cercana de la zona sísmica chilena, hace que también tengamos nuestro territorio, esa similitud también con el territorio suyo. Eh, ¿Qué cosas podría usted hacernos comentario de haber encontrado en nuestro país? Y si usted en el regreso que usted ha tenido en ciertas ocasiones, creo que acá visitándonos, ¿qué novedades cree que nosotros deberíamos implementar, tener en cuenta? ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuvimos? Bueno, primero, antes de extenderme, voy a contestarle a Yamil de que no soy el que relata la Fórmula Uno. Es un periodista así de Argentina que también se llama Tornelo, pero no, me encanta la Fórmula Uno, pero no relato la Fórmula Uno como periodista. Bueno, yo quería finalizar un poco mi intervención nuevamente con un agradecimiento. Yo tengo un especial aprecio por Manabí. La verdad que tengo amigos extraordinarios en la universidad allí de Puerto Viejo. Tengo amigos también extraordinarios en la Universidad de Manta. Así que tengo un especial aprecio por esa región. También, por supuesto, tengo mi gran amigo Roberto Aguiar Falconi en Quito. Eh, Así que yo he estado muy frecuentemente en las regiones de ustedes, dando fundamentalmente los cursos del doctorado, de las cuales algunos colegas de ustedes se embarcaron en ese proyecto. He estado fundamentalmente revisando y visitando algunas construcciones de ustedes, tanto en Manta como en Puerto Viejo. Así es que conozco un poquito la región. De hecho, yo estuve también en el año 2017, a un año de que había ocurrido el terremoto, pude recorrer el centro de Puerto Viejo y lamentablemente la pena que uno siente cuando estas zonas se ven fuertemente afectadas. Yo entiendo, conozco la ingeniería ecuatoriana, tienen una formación, yo diría, bastante importante. Sin embargo, observo, digamos, de que hay una cierta, un cierto divorcio entre lo que es la academia y lo que es la obra propiamente dicha. Quizás desde ese punto de vista habría que trabajar, yo diría, más en conjunto, o por lo menos que el conocimiento llegue más a la ejecución de la obra. Hay algunas tipologías estructurales que quizás hoy he visto con agrado que las están revisando, la incorporación de la mampostería, cualquiera sea el material dentro de lo que es el edificio propiamente dicho. Es decir, la mampostería tiene una influencia muy importante en la respuesta estructural y deberían considerarla en los modelos estructurales cuando ustedes la consignan. Trabajar en la mampostería en el sistema constructivo, si la mampostería está como un elemento de relleno o está como un elemento sismo resistente. De hecho, nosotros la tenemos incorporada en nuestro reglamento como un elemento sismo resistente y ha dado soluciones, yo diría, bastante aceptables para construcciones de bajo nivel, de hasta 3 o 4 niveles. Por lo tanto, ese es un tema que creo que amerita trabajar. Después también ustedes tienen allí en la zona de Puerto Viejo problemas de suelo. Tienen un suelo realmente de baja capacidad portante, lo cual le implica también un nuevo desafío para poder conseguir construcciones, porque claro, el terreno tiene una influencia en la respuesta estructural. Por lo tanto, yo creo que habría que considerar los efectos de la interacción suelo-estructura en sus modelos estructurales para obtener de alguna manera una respuesta más cierta al valor final que me da la respuesta estructural. Así que esto lo hemos discutido, lo hemos compartido con muchos colegas, amigos de Ecuador, y entendemos de que ustedes tienen allí un camino todavía por recorrer.
pero el mejor aprendizaje creo que lo obtienen después de la ocurrencia del terremoto del 2016 y creo que ese es el mejor aprendizaje que puede tener un ingeniero estructuralista después de ocurrir un terremoto. Así es que allí ustedes tienen todavía muchas áreas por explorar en función del aprendizaje que les dejó el terremoto del año 16. Así que bueno, yo voy a poder colaborar cuando me inviten y voy a poder compartir con ustedes un poco nuestras experiencias, pero nunca dejo de aprender también de ustedes, de lo que ustedes hacen dentro de su labor profesional. No, muchísimas gracias, doctor, una vez más. También agradecemos a quienes han podido compartir esta noche esta importantísima charla del doctor Miguel Tornelo. Aquellos que puedan, por favor, también encender sus cámaras para hacer unas pocas tomas por las personas que nos ayudan esta noche. Pero una vez más, doctor Miguel, agradecerle su participación el día de hoy en esta importantísima charla con la que hemos iniciado este ciclo de conferencias por celebrarse el Día Panamericano del Ingeniero Civil este 24 de mayo. Esta noche el doctor Miguel Tornelo, colega argentino, nos ha podido exponer la importancia de la gestión del riesgo sísmico en comunidades expuestas. El día de mañana tendremos al doctor Gilberto Martínez Repani con estudio de resiliencia para comunidades vulnerables a inundaciones en la cuenca baja del río Guayas. Tenemos asimismo el día miércoles al doctor Roberto Aguiar Falconi. Nos traerá la construcción de dos edificios con disipadores de energía, Magua en Manta y Luz en Quito. Y el día jueves a la doctora Alexandra Córdoba Mosquera, diversas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domésticas y su impacto en las descargas en los cuerpos hídricos. Hay algunos estudios de casos. Como indico, pues agradecemos una vez más la presencia de todos ustedes. Al doctor Miguel Tornelo le enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde este país. Y a ustedes, amigos, que nos han podido acompañar esta noche, asimismo, y una vez más, gracias al ingeniero Fabricio Villavicencio Peña, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y de la provincia de Manabí, por permitir también estos espacios de actualización de conocimientos permanente en nuestra provincia y el país. Ingeniero Fabricio Villavicencio, en la parte final. No, justamente se trata, como decía, de tener la oportunidad de aprovechar estos espacios. La tecnología nos permite esta ventaja de contar con profesionales como el doctor desde un país hermano y poder dirigirnos hacia todos y cada uno de ustedes, ¿no? La invitación a seguir esta semana de conferencias, creo que es una forma adecuada de celebrar nuestras fiestas panamericanas de la ingeniería, que mejor que con actualización de conocimiento. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches con todos. Buenas Gracias, noches. doctor, una vez más. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias Gracias. a todos. Buenas Gracias. noches. Un saludo. Gracias, compañero. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Pasen bien. Todos. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noche con todos. Buenas noches, colega, con todos. Pasen buenas noches con todos. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Muchas gracias Buenas noches, por esta colega. invitación. Daniel, Felicidades. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Manuel. Buenas noches. Claro.